Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por participar del programa. Realmente es un gusto tenerte acá. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Manuel, primera pregunta. ¿Qué te parece esta extensión de la cuarentena? Te iba a decir cuareterna, pero esta cuarentena eterna que, bueno, se extiende. Tenemos a un viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que dice que una cuarentena hasta el 15 de septiembre la firma, así lo dice tan libremente, y un sector privado tosigadísimo. ¿Qué opina de esta extensión sin una mención del plan económico? Bueno, a ver, en general el que te dice firma una cuarentena más larga o el que está de acuerdo con estas cuarentenas por tiempo indeterminado es la gente que cobra todos los meses, que come todos los días y que no tiene miedo de perder el trabajo cuando todo esto vuelva a la normalidad. El problema que tiene la cuarentena esta es que es claro que no va a ser eterno esto, ¿no? Algún día, digamos, aparecerá la vacuna o la gente directamente dejará de cumplirla porque no da más. El tema es que no tenemos una perspectiva ni de hasta cuándo, ni de qué medidas hay más allá de tenernos a todos encerrados. O sea, porque me parece que una buena parte de la sociedad, cuando empezó el tema de la cuarentena, ya por el 19 o 20 de marzo, la gente la cumplía a rajatabla, digamos. Vos salías a la calle y no había absolutamente nadie. Y después con el tiempo eso se fue perdiendo, pero se fue perdiendo no solo porque la gente está aburrida de estar encerrada en la casa. Se fue perdiendo, primero porque la gente empezó a tener necesidades, necesita salir a trabajar, necesita salir a vender y necesita salir a producir, entonces indefectiblemente eso te empuja a la calle y a que no cumplas con la reglamentación, o en este caso con el decreto presidencial, y después porque no ves que estén haciendo nada más allá de estirar los tiempos, ¿no? Porque estuvimos 3 meses encerrados hasta ahora, o 3 meses y algo más, ya casi 3 meses y medio, con la excusa de que evitábamos muertes, que puedo llegar a estar de acuerdo, y en paralelo que estábamos acomodando el sistema de salud que estaba despedazado. Bueno, en 3 meses evidentemente no lo lograron hacer, ¿no? Porque si estamos cada vez en una cuarentena más rígida, con la gente cada vez peor y sin dar demasiadas explicaciones adicionales de por qué esto tiene que seguir así, y bueno, la gente la realidad es que no lo va a cumplir. O lo va a cumplir cada vez menos. Mirá, yo siempre pongo el ejemplo de la Rúa en el 2001, ¿no? Cuando la situación se estaba desmadrando, se decretó el estado de sitio y al otro día de la Rúa se tuvo que ir, porque más allá de lo que diga el decreto, la ley o la reglamentación, tiene que estar del otro lado el acompañamiento de la gente. Y me parece que la gente cada vez acompaña menos. Soy el que te acompaña en estas medidas drásticas. Es como te decía, el que sabe que come todos los días y el que va a cobrar el sueldo todos los meses. El resto de la gente y la gran mayoría no está de acuerdo, al menos con una cuarentena dura. Me parece que la gente está comprendiendo que se puede dar, o que estamos listos como para, que no somos nenes de 2 años y que se pueden dar una cuarentena de una manera un poco más inteligente o apelando al cuidado de la gente, ¿no? Y el otro tema adicional, no me quiero extender demasiado, pero el otro tema es, bueno, vamos a una cuarentena hiper estricta, cerramos locales, dejamos que la gente se siga muriendo de hambre, las pymes fundiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿todos lo vamos a cumplir o vamos a seguir con los videos que nos llegan, que te llegan a vos, a mí, a todos los que estamos en los medios, con gente en muchos lugares del conurbano donde hacen vida normal? Digo, porque si eso va a ser así, no va a tener ningún sentido, ni 15 días, ni 20 días, ni un mes, ni 10 meses más de cuarentena, porque indefectiblemente el virus no lo vas a frenar. Entonces, acá me parece que tenemos que empezar a entender que tenemos que empezar a hacer cosas distintas, porque si no, cuando salgamos de la cuarentena vamos a tener un 80% de pobreza y vamos a tener un 50% de desocupación. Entonces, me parece que algo se manejó mal y sería buenísimo que nos lo empiecen a explicar. Claro. Hola, Manuel, soy Janina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros en Startuperos venimos hablando todos los programas sobre la difícil situación que están pasando las pymes. De hecho, se prevé un 50% de pobreza para el año 2020, una caída del 10% del PBI, un aumento importante del desempleo, y ya cerraron 24.000 comercios en Capital Federal. ¿Qué te parece que no se arme un comité de economistas para armar un plan económico y poder salir de todo esto? Mira, el comité de economistas a mí me parece relativo,
porque hay países que no han formado comités de economistas y que les ha ido bien. Pero al margen de eso, yo me gustaría irme al previo a la pandemia, ¿no? En el previo a la pandemia vos tampoco tenías plan económico, tampoco tenías un camino delineado de hacia dónde íbamos, y de hecho estuvimos 5 meses o 6 meses jugando a los PowerPoints con la propuesta de la deuda, que todavía estamos en, o hay alguna novedad, pero digamos que todavía no está cerrado. Entonces digo, antes de la pandemia, el plan económico, yo te digo cuál era pisar el dólar, pisar las tarifas, tener precios máximos, o sea, pisar algunos precios y darle a la maquinita y al gasto público. En pandemia es el mismo plan económico que te estoy describiendo previo a la pandemia, que es precisamente pisar el dólar, darle a la maquinita, pisar precios, pisar tarifas y pisar combustible, pero todo llevado al extremo. Ahora vos me decís, ¿cuál va a ser el plan económico después de la pandemia? Bueno, tengo que entender que va a ser lo mismo. Digo, acá no nadie aclaró hacia dónde vamos. Ahora nadie. Y de hecho, ni siquiera en cuarentena como bien vos dijiste, porque el número que vos decís es parcial, digamos, los 24.000 o 27.000 comercios, es muy parcial el dato, todavía no sabemos el impacto real, que yo creo que eso lo vas a tener que multiplicar, ese número que vos diste. Pero digo, si en pleno desastre ni siquiera te perdonan impuestos, ¿qué podés esperar cuando salgamos de todo esto? Y nada, no va a pasar nada. Vamos a seguir con esta misma y loca idea de, como bien dijo el presidente, estas locas ideas de expropiar empresas, de subirle impuestos a los ricos, creyendo que, ahorita en Argentina siempre creemos que hay 10 o 15 tipos con mucho dinero que nos van a salvar. Sí. Bueno, y seguiremos esquilmando al campo como hicimos siempre. Lo que pasa es que de todos los recursos a vos cada vez te quedan menos. Y eso hace que de a poco tengas cada vez un pasito más de pobreza, cada vez un pasito más de inflación, cada vez un pasito más de desocupación. Bueno, eso es lo que estamos viendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Ahora, Manuel, ¿vos no crees que lo que vos estás comentando es decir, bueno, le pongo el pie al precio del dólar, le pongo el pie al precio del combustible, fijo precios máximos para determinados productos? ¿Vos no crees que ese es el plan? Bueno, es que es precisamente lo que te estoy diciendo. Digo, antes de esta cuarentena, antes del 19 de marzo, ese era el plan. Ahora cambiaron las reglas del juego, pero el plan sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que es elevado a la décima potencia, ¿no? Ahora, algo vas a tener que hacer en este desaguisado, porque vos en algún momento vas a pagar los errores. La emisión monetaria, vos pensás que por ejemplo, en mayo el Estado tuvo más dinero porque emitió que porque recaudó. O sea, más de la mitad del dinero que gastó lo sacó de la maquinita. Y eso vos lo vas a pagar. Si no es cerca de fin de año, lo vas a pagar en la primera parte del año que viene. Vos vas a pagar la inflación, y vos sabés muy bien, como lo sabe todo el mundo, que la inflación quienes más lo pagan son los pobres. Ojalá que todo esto que te estoy diciendo sea un gran error mío conceptual y de conocimiento político, y que efectivamente exista un plan. A mí me hace sospechar que al menos si lo hay es bastante deficiente. Y aparte, ¿por qué no? Yo entiendo que con la deuda sin todavía arreglar, que es otra irresponsabilidad, pero con la deuda todavía en veremos, y con la cuarentena / pandemia, atravesándola, si se quiere, según lo que nos dicen, en su punto más crítico, entiendo que no podamos tener un plan delineado con todos los detalles, pero por lo menos tengo que saber qué van a hacer en materia laboral, qué pretenden hacer en materia impositiva. En fin, necesito algunos rasgos que me permitan saber si voy a comprar una máquina para fabricar remeras, para vender el año que viene, si voy el año que viene a contratar algún empleado nuevo, o si me voy a dedicar a exportar cerezas o me voy a dedicar a exportar zapatos. Claro. Digo, es muy importante que nos empiecen a delinear el camino. Y hoy ese camino no está delineado, porque hoy lo que vos tenés son empresas que se quieren expropiar de manera muy desprolija, encima. Tenés los empresarios que son miserables, porque lo dijo el presidente. Tenés un Estado que se lo empezó a llamar que el Estado te cuida, y el Estado lo único que hace es hundirte y complicarte la vida. Y vivimos en un país donde vos tenés una mochila que es más grande que tu espalda. Y cuando pasa eso, algo tenés que cambiar.
tenés que cambiar lo que contiene la mochila, y lo que contiene la mochila es un Estado grande, un Estado que es un elefante, que lo único que hace es te consume recursos, te consume impuestos, y no te deja en paz, y de hecho por eso lo ves agravado en la cuarentena. En la cuarentena hay mucha gente que se está fundiendo, porque el Estado no le permite trabajar, y que podría hacerlo tranquilamente, digo, con determinados cuidados. Así que yo creo que lo que es un plan económico, sí lo hay, la verdad es que es bastante deficiente, al menos en materia comunicacional el gobierno, ¿no? Me parece que en este desastre en el que estamos, si hay algo que vos tenés que anunciar es qué país vamos a empezar a tener o qué país queremos tener, que después podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que empezar alguien nos tiene que decir qué va a pasar cuando termine todo esto. Yo voy a seguir con la FIP que me toca la puerta 3 veces por día, o voy a seguir con 20 vencimientos durante el mes, o sea, tengo un vencimiento por día hábil, voy a seguir debiéndole a la FIP una fortuna porque no puedo pagar los impuestos, bueno, o voy a seguir lleno de juicios de abogados porque tengo 200.000 juicios laborales que no me dejan seguir adelante por la industria del juicio laboral. Bueno, necesito alguna indicación. Exactamente. Bueno, en virtud de lo que estabas diciendo, la semana pasada nosotros hablamos con Miguel y justamente charlábamos sobre esto, digamos que en esta cuarentena o en esta pandemia quedó a la evidencia de que el Estado no produce nada, que el sector privado es quien produce y quien le da, quien paga los impuestos y le da el ingreso al Estado, pero digamos, yendo un poco más a la economía general, que vos sos un gran analista económico y realmente, sobre todo muy didáctico para que la gente lo entienda. La pregunta es, ¿cómo se sale de este círculo vicioso que tiene Argentina? De decir, digamos, bajo el concepto, digamos, que tiene hoy el económico del gobierno es más pobres implica más Estado, porque necesitan más asistencia esos pobres, pero al mismo tiempo más Estado implica más impuestos. Y al mismo tiempo más impuesto es un sector privado más chico que le cuesta más moverse, y vuelve a arrancar la rueda, ¿no? Yo daría vuelta las dos primeras palabras que dijiste, ¿no? Vos dijiste, bueno, hay más pobres, necesitas más Estado. Yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que hay más Estado y lo que te genera más pobres, y ahí se arma el círculo vicioso donde el Estado indefectiblemente necesita cada vez más del sector privado, arma cada vez más al sector privado para bancar esa estructura de pobreza que generó. Pero el principal responsable es el crecimiento del Estado. De hecho, cuando vos te vas hace 40 años atrás, el Estado era un tercio de lo que es ahora, y los pobres eran 10 veces menos de lo que son ahora. Y a medida que vos ves cómo crece el Estado, te das cuenta cómo va creciendo, por un lado, el tamaño del Estado en cantidad de empleos, en cantidad de gasto público, y cómo van creciendo los planes sociales. Hay una correlación casi perfecta entre esas variables. Bueno, entonces, digo, vos te tenés que ir a cuando fuiste grande. Vos fuiste grande hace 70, 80 años, no los voy a aburrir con historia económica, pero sí algunos datos. Vos, terminando la Segunda Guerra Mundial, el mundo decidió que de esta se salía comerciando con el resto del mundo. Argentina decidió otra cosa. Argentina decidió convencer a sus habitantes que la sustitución de importaciones y vivir con lo nuestro y el patriotismo berreta que nos inculcaron, que eso nos iba a sacar adelante. Bueno, la verdad es que tuvo razón el mundo, ¿no? Mientras que hace 70, 80 años el 3% del comercio mundial era argentino, hoy estás en el 0,02 y con mucha suerte el comercio mundial. Entonces vos lo que tenés que hacer acá es enfocar a empezar a vender lo que haces y lo que haces bien al mundo, no cualquier cosa, lo que haces bien. Y hoy lo que haces bien es la industria del conocimiento, que está estaba en pleno crecimiento, y todo lo que es campo, que es y agroindustria, que es lo más avanzado que tenés no solo en el país, sino en el mundo. Ahora, querés expropiar una agroexportadora, al campo lo matás a retenciones, para exportar pones impuestos cuando se te ocurre, el único país del mundo que castiga al que exporta. Entonces vos tenés que arrancar por ahí, ¿no? Y tenés que empezar a ver, por supuesto, tenés que achicar brutalmente los impuestos, después los gastos, cuando no tenés plata para gastar, se achican solos, tenés que limitar el Banco Central a que puede emitir, y tenés que empezar a bajar de a poquito y sistemáticamente impuestos, porque en definitiva vos en Argentina tenés 165 impuestos, pero eso hasta te diría que es secundario. Vos el problema que tenés es que en los 10 impuestos más importantes recaudás el 90%. O sea que vos tenés 155 impuestos que no sirven absolutamente para nada y que lo único que hacen es complicarte la vida.
Entonces, hay un montón de cosas por hacer para salir de esto. Lo que pasa que los argentinos estamos convencidos de otra cosa. Los argentinos estamos convencidos que el mundo está equivocado y que se puede vivir con lo nuestro y que sin el Estado no se puede y que el Estado cada vez más grande. Vos fíjate que en un Estado que te hace laburar la mayor parte del año para que le pagues impuestos, un Estado que hoy te tiene encerrado, hay gente que te sigue diciendo que necesitamos un Estado más presente. Bueno, ¿qué quieren? Que me acueste en la cama con el Estado de noche. Porque más presente que lo que hoy es el Estado no se consigue. Bueno, pero a ver, Manuel, yo creo que una gran porción de la Argentina comparte que la Argentina necesita reformas y reformas de verdad. Ahora, el tema es que cuando, como vos mencionaste anteriormente, hay un buen porcentaje de gente, más de la mitad de la población argentina recibe una asistencia del Estado, con algún nombre, con otro nombre, pero recibe una asistencia. ¿Cómo haces para que un partido, llamarlo un partido político, una coalición, gane con estas ideas, sabiendo que tiene enfrente una porción gigantesca de la población que no lo va a votar porque propone estas reformas? Bueno, primero que yo no creo que la gran mayoría de la gente esté convencida de que esto hay que reformarlo, porque de hecho vos bien lo dijiste, ¿no? Vos tenés de los empleados, que un tercio de los empleados en blanco en la Argentina son empleados públicos. Y además después tenés otro pedacito bastante importante, tal vez otro 20 o 25% de los empleados en blanco adicionales que trabajan en el sector privado pero contratados por el Estado, por ejemplo, qué sé yo, los recolectores de basura, los que hacen fumigación en los entes públicos, en fin, hay un montón de gente que es contratada por el Estado de manera indirecta. O sea, vos tenés una millonada de personas que no sé si está tan, ojalá, pero no sé si están muy convencidas de que hay que cambiar esto, porque hay que cambiar esto es a esos quitarle la tranquilidad de que cobran todos los meses, quitarle la tranquilidad de la seguridad laboral, sumarles la preocupación de que tienen que ser inteligentes, inventivos e innovadores para subsistir. Digo, yo no sé si la gran mayoría está de acuerdo. Ahora, tu pregunta, bueno, mira, nosotros, o en mi caso particular, hablo por mí, estamos claramente diciendo lo que nos parece de verdad, con lo equivocado o no que podamos estar, porque somos seres humanos, pero tratamos de decir la verdad. No vamos a decir si la propuesta es mentir para llegar, no es, al menos mi caso personal no va a ser así, y claramente es muy difícil, son estructuras de poder, porque vos a la política le tenés que sumar al sindicalismo, le tenés que sumar parte de la justicia y le tenés que sumar parte de los empresarios, que son todos un gran clan que vienen trabajando de una manera muy perfecta desde hace mucho tiempo. Pero bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? Porque si no, nada cambia. Por lo menos la tranquilidad de lo que nos vamos metiendo y tratando de... y mira, te doy un paso anterior que la política, ¿no? El que trata de simplemente transmitir alguna idea novedosa ya es válido, ya suma, y con que a una sola persona le llegue el mensaje, basta, ¿viste? Claro. Lo demás será cuestión de la propia dinámica política. Pero bueno, creo que el camino es el de contar las cosas como son, en un lenguaje muy muy sencillo, con ejemplos muy sencillos, hasta a veces cómicos, o tragicómicos, como para ir plasmando la realidad y entender que podemos vivir mucho mejor, ¿no? Que nosotros hace 80 años atrás o 90 años atrás teníamos la misma calidad de vida que un norteamericano. Hoy un norteamericano tiene 10 veces mejor calidad de vida que nosotros, y eso incluye no solo el vivir mejor, sino el enfermarse menos, el vivir más tiempo, el acceder a más bienes. No solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de otro montón de cosas que hacen a la calidad de vida. Tal cual. Ni hablar cuando hablamos de cultura, de turismo, o sea, de poder viajar, en fin. Y Argentina, lamentablemente, hoy está muy atrás, no soy de los que te dice somos un país lleno de recursos naturales, porque no creo en eso, porque si no Japón sería pobre, pero sí lo que te digo es, mira, qué lástima que no seguimos laburando como laburábamos hace 70, 80 años. Tal cual. Manuel, como última pregunta, ¿qué lectura tenés del banderazo que hubo la semana pasada? A mí me parece que fue una manifestación genuina. Después, si en el medio hubo alguna intromisión política, no lo sé, no me consta y espero que no haya sido así. Me causa gracia cuando dicen, bueno, había poca gente. Bueno, la verdad o gente confundida.
Sí. Bueno, eso me molestó, eso realmente me molestó, porque no hay argentinos confundidos, hay argentinos con necesidades, hay argentinos con hambre y hay argentinos con miedo, porque también me dijeron que lo único que me tenía que preocupar y por lo único que me tenía que angustiar era por el coronavirus, así que, bueno, se olvidaron que también uno necesita comer, ¿no? Y que si uno no come se angustia. Y la lectura que hago, me parece que había un montón de gente indignada, me parece que Alberto Fernández no llegó por el kirchnerismo, o llegó por el kirchnerismo porque fue una condición necesaria, pero no suficiente. Había mucho voto en lo que lo llevó Alberto al poder, que quería un peronismo más, si se quiere, más conservador, más un peronismo más menemista, por ponerle algún título, un peronismo más diferente, más moderado de lo que fue el kirchnerismo, y me parece que lo que la gente mostró fue que incluso los que los votaron a Alberto sin ser kirchneristas, que no era lo que querían, no querían expropiaciones, no querían encierros sin justificación y no querían otro montón de cosas que están empezando a pasar y que la gente no lo quiere. Y está muy bien que pase eso, porque pasó con Macri, pasó con Cristina en su momento, con el famoso 8N. Está muy bien que en democracia pasen, la gente se pueda expresar, sea por un cacerolazo por la ventana, sea por las redes, sea por ir al banderazo, qué sé yo, me parece que cualquiera que sienta que la Constitución se está pasando por encima, creo que tiene que hacerlo notar y creo que tiene que mostrar su disconformidad. Así que no tengo más lectura para hacer, que la gente efectivamente está podrida. Espectacular. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, recontra claro como siempre, te agradecemos un montón por participar del programa. Sí, muchas gracias. No, por favor, un beso para los dos. Chao, Manuel, muchas gracias. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.